Clase 4. Práctica espaciada y práctica de recuperación. Seguramente recuerdas aquellas noches antes de un examen, estudiando frenéticamente hasta el amanecer. Repasabas tus apuntes una y otra vez, con la esperanza de que la información se quedara en tu mente lo suficiente para aprobar. A veces fracasabas, pero otras veces funcionaba. Sin embargo, ¿qué pasaba después del examen? ¿Cuántas veces olvidaste todo inmediatamente? ¿Cuánto de ese contenido recuerdas hoy? Entonces, ¿cuál era el punto? Aprender de esa manera es tedioso, genera ansiedad y, lo más importante, es ineficaz si realmente te interesa retener y comprender. ¿Por qué lo hacemos? ¿Es simple pereza? ¿Se debe a horarios apretados y falta de tiempo para aprender a fondo? ¿O es porque no conocemos mejores métodos? Tal vez sea una combinación de todo. Pero surge otra pregunta. ¿Por qué debería importarnos? Al fin y al cabo, si estrategias como el estudio intensivo han funcionado antes, ¿por qué cambiar ahora? La mejor respuesta que puedo dar es que podrías estar limitando tu potencial y menospreciándote al usar estrategias ineficaces, sin mencionar que estás desperdiciando tu tiempo. También es posible que las estrategias que solían funcionar ya no te estén ayudando. Quizás has vuelto a estudiar o estás tomando un curso de certificación para tu trabajo y te cuesta recordar el contenido, o tal vez estás aprendiendo un nuevo oficio o pasatiempo. O quizás ves a alguien más, como tus hijos, luchando por aprender. Sea cual sea tu situación, si quieres aprovechar al máximo tu tiempo, mejorar tus conocimientos y habilidades y recordar las cosas a largo plazo, es importante entender cómo funciona nuestro cerebro. Hoy voy a hablarte de 2 estrategias que la investigación ha demostrado repetidamente que son las más efectivas para aprender: la práctica espaciada y la práctica de recuperación. También te daré algunos consejos prácticos sobre cómo implementar ambas estrategias. Probablemente ninguna de las 2 sea nueva para ti, pero quizás no seas consciente de lo útiles que son, por qué funcionan y por qué son necesarias dadas nuestras limitaciones cognitivas naturales. La práctica espaciada, también conocida como práctica distribuida, es más un programa de estudio que una estrategia en sí. Implica revisar el mismo contenido a lo largo del tiempo o practicar las mismas habilidades en diferentes ocasiones. Las investigaciones muestran consistentemente que somos capaces de recordar mejor la información cuando la aprendemos en múltiples sesiones espaciadas. Pero también necesitas saber cómo estudiar, y ahí es donde entra en juego la práctica de recuperación o autoevaluación. Simplemente leer o escuchar contenido no es suficiente. Tienes que practicar usándolo de manera efectiva, y eso implica utilizar estrategias de procesamiento profundo, ponerte a prueba de múltiples maneras y practicar de una forma que imite el entorno de desempeño real. Usadas en conjunto, la práctica de recuperación y la práctica espaciada son los métodos más efectivos para un aprendizaje duradero. Vamos a desglosar lo que implican estas estrategias. Empecemos con la práctica espaciada. Probablemente todos han escuchado consejos en contra del estudio intensivo, ¿verdad? Y muchos de ustedes han experimentado directamente el estrés y la ansiedad asociados con estudiar intensivamente o terminar proyectos justo antes de las fechas límite. Uno pensaría que eso sería suficiente para que dejáramos de hacerlo. Pero como he mencionado, una de las razones por las que caemos en el hábito del estudio intensivo es que a veces funciona, o debería decir que funciona lo suficientemente bien como para que salgamos adelante sin grandes consecuencias negativas. Pero lo que la investigación nos dice clara y consistentemente es que nuestro aprendizaje se reduce cuando nos involucramos en una práctica masiva como esa. Para habilidades y objetivos de aprendizaje complejos, nuestro cuerpo y nuestro cerebro necesitan tiempo para procesar y consolidar la información. El aprendizaje mejora enormemente cuando las sesiones de estudio o práctica se espacian y se separan por tiempo y otros eventos. Como dije, probablemente sepas esto en cierto nivel. Los músicos, atletas e incluso los jugadores de videojuegos entienden este principio bastante bien, aunque sea de manera intuitiva. La razón por la que mejoran es porque practican una y otra vez. Estoy seguro de que has escuchado la frase «la práctica hace al maestro», ¿verdad? Para la mayoría de las cosas, la práctica es una parte fundamental del aprendizaje. Ya sea que estemos aprendiendo a resolver problemas matemáticos, a tocar un instrumento, a usar un nuevo sistema de software, a dar un swing en el golf, o simplemente tratando de recordar los nombres de nuestros compañeros de trabajo, la práctica ayuda a mejorar nuestro desempeño. Pero también es cierto que el aprendizaje lleva tiempo. Puedes mejorar en el transcurso de unas pocas horas, pero no es suficiente pasar una sola sesión larga practicando una habilidad para dominarla realmente. Los jugadores de ajedrez no se convierten en maestros en un solo día, al igual que los atletas no se convierten en jugadores más valiosos en un día. Es posible que hayas oído hablar de la regla de las 10.000 horas, que se derivó de la investigación de Anders Ericsson. En su investigación frecuentemente citada sobre músicos, Ericsson encontró que se necesitaban en promedio
10.000 horas o al menos 10 años de práctica dedicada y deliberada para convertirse en un intérprete de nivel experto. Eso equivale a casi 3 horas de práctica por día. Ahora bien, la mayoría de nosotros no tenemos el tiempo o el enfoque para eso, pero la buena noticia es que no necesitamos ser intérpretes de nivel experto. Con la práctica espaciada, aún podemos mostrar una mejora dramática en nuestras habilidades en mucho menos tiempo. Con el aprendizaje, también es importante considerar el mantenimiento. Si queremos conservar nuestras habilidades y agudeza, entonces también necesitamos practicar esas habilidades a lo largo del tiempo. En otras palabras, no podemos simplemente aprender una vez y asumir que estamos listos para toda la vida. Los corredores de fondo y otros atletas, por ejemplo, entienden la importancia de entrenar y mantenerse en forma incluso durante la temporada baja. Sus entrenamientos pueden no ser tan intensos como cuando se preparan para un evento próximo, pero continúan ejercitándose y practicando en incrementos para mantener su resistencia. En relación con esto, los atletas también entienden la importancia del descanso entre entrenamientos. Solo puedes exigir a tu cuerpo hasta cierto punto antes de que se quede sin energía o simplemente se descomponga. Lo mismo ocurre con nuestras mentes. Es mejor construir conocimientos y habilidades de manera gradual y constante que arriesgarse a sobrecargar el sistema, lo que puede llevar a la ansiedad, la frustración y el olvido. Pero para convencerte aún más de los beneficios de la práctica espaciada, podría ser útil dar un paso atrás y explicar por qué funciona a la luz de la investigación neurológica cognitiva. Hay 3 principios principales que debes conocer. 1. Nuestro cerebro solo puede manejar cierta cantidad de información a la vez. 2. Las conexiones neuronales, o las vías en nuestro cerebro que reflejan y crean el aprendizaje, tardan tiempo en desarrollarse. 3. Las habilidades bien practicadas se vuelven más fáciles y automáticas con el tiempo. Para entender el primer principio, debes conocer la diferencia entre la memoria a largo plazo y la memoria de trabajo. La memoria a largo plazo, como su nombre lo indica, es donde almacenamos información de forma permanente o al menos semipermanente para su uso posterior. La memoria a largo plazo es subconsciente. Es básicamente un archivo mental donde almacenas información que no estás utilizando actualmente. La memoria de trabajo, sin embargo, es la parte consciente de tu mente que estás usando cuando estás prestando atención activamente y pensando en algo. Mientras que la memoria a largo plazo es teóricamente ilimitada, nuestra atención y memoria de trabajo tienen una capacidad seriamente limitada. Esto ayuda a explicar por qué a menudo necesitamos lugares tranquilos y libres de distracciones para trabajar y estudiar, y por qué la mayoría de nosotros podemos resolver un problema matemático simple como 4×2 en nuestra cabeza, pero nos cuesta resolver un problema más difícil como 311 por 1289 sin escribirlo. Solo podemos pensar en cierta cantidad de información a la vez. El problema es que casi todo lo que aprendemos tiene que pasar primero por nuestra memoria de trabajo para llegar a la memoria a largo plazo. La memoria de trabajo sirve esencialmente como un cuello de botella para el aprendizaje. No importa cuánta información se nos presente a la vez, solo una cantidad limitada pasará realmente en un momento dado. Demasiada información a la vez puede potencialmente bloquear el flujo de toda la información a través de ese camino. En esencia, el estudio intensivo es equivalente a verter un balde lleno de agua sobre otro recipiente con una capacidad mucho mayor, pero que solo tiene una pequeña abertura. Aunque el segundo recipiente tiene el potencial de contener toda el agua del balde y más, verter toda esa agua de una sola vez solo garantiza que la mayor parte se derramará. En cambio, tomar ese mismo balde y verter cuidadosamente un flujo lento y constante en la abertura del recipiente reduce el desperdicio y asegura que se retenga más contenido. De manera similar, demasiado contenido a la vez abruma tu cerebro y hace menos probable que se retenga algo. Pero como un vertido lento y constante, la práctica espaciada nos ayuda a controlar la cantidad de contenido que procesamos y, en última instancia, hace que el aprendizaje sea más fácil y eficiente. Para comprender el segundo principio cognitivo que sustenta la práctica espaciada, necesitas conocer algo de neurociencia básica. Nuestro cerebro está compuesto por miles de millones de células llamadas neuronas. Con cada nueva experiencia, formamos conexiones entre esas neuronas. Y con experiencias repetidas, ciertas conexiones y vías se fortalecen con el tiempo. Cuanto más fuertes se vuelven, más rápido y fácil es para nosotros pensar, recuperar información de la memoria a largo plazo y realizar habilidades aprendidas. Al mismo tiempo, las vías o conexiones que no se utilizan con frecuencia se debilitan con el tiempo y pueden desaparecer. Llamamos a estos procesos neuroplasticidad, y la investigación muestra que nuestro cerebro tiene la capacidad de recablearse de esas maneras a lo largo de nuestra vida, lo cual es realmente asombroso porque significa que tenemos la capacidad de aprender cosas nuevas sin importar qué tan viejos seamos. Pero la neuroplasticidad no ocurre de la noche a la mañana. Al igual que los senderos de senderismo en un bosque,
las vías neuronales se fortalecen o debilitan con el tiempo debido al uso regular o al desuso prolongado. El estudio intensivo es el equivalente a tratar de forjar un solo camino a través del bosque en un día. O te agotarás por el esfuerzo y no lo lograrás, o ejercerás tan poco esfuerzo que el camino nunca llegará a ser muy claro en primer lugar. Y en cualquier caso, el camino simplemente volverá a cubrirse de maleza si solo se usa una vez o con muy poca frecuencia. La práctica espaciada es como caminar por el mismo sendero una y otra vez a lo largo de muchos días hasta que el camino se vuelve más claro y fácil de usar. Cuanto más practiques recuperar información de tu memoria a largo plazo, más fuertes y claras se volverán esas vías y más fácil será realizar una habilidad aprendida en el futuro. El último principio, la automaticidad, se refiere al hallazgo de que la información muy ensayada generalmente requiere menos recursos mentales con el tiempo. En otras palabras, una vez que la información se almacena eficientemente en la memoria a largo plazo y esas vías neuronales están suficientemente establecidas, podemos dedicar menos memoria de trabajo y atención a esas habilidades. Y por lo tanto, tenemos más recursos mentales para dedicar a la adquisición de nuevas habilidades. Este principio ayuda a explicar por qué aprender algo como andar en bicicleta o leer inicialmente requiere toda nuestra concentración y es difícil, pero eventualmente se vuelve algo natural. E incluso si ha pasado un tiempo desde que practicaste esas habilidades, generalmente es más fácil retomarlas más tarde que aprenderlas desde cero. Si volvemos a la analogía del bosque, esto ayuda a explicar por qué generalmente es más fácil mantener el mismo camino que hacer uno completamente nuevo. En resumen, nuestro cerebro es un procesador extraordinario, pero solo puede procesar cierta cantidad de información a la vez y solo se vuelve más eficiente a través del uso repetido. Y es por eso que la práctica espaciada conduce a un aprendizaje mejorado y a largo plazo. Pero, ¿cómo aplicas la práctica espaciada? Permíteme darte 5 sugerencias. Primero, haz un plan que se ajuste a tu horario. Todos estamos ocupados. Todos tenemos una variedad de obligaciones: trabajo, familia, sociales y otras. A veces tenemos oportunidades de practicar sin mucha planificación o intención, como aprender los nombres de nuestros compañeros de trabajo simplemente al interactuar con ellos a diario. Pero a veces necesitamos planear deliberadamente practicar lo que estamos aprendiendo o simplemente no sucederá. Y aunque puedas tener cierta flexibilidad en tu cronograma de aprendizaje, si lo tomas en serio, debes priorizarlo en tu agenda. Usa un calendario y asegúrate de designar tiempos específicos espaciados en varios puntos a lo largo de la semana o del mes, solo para aprender una nueva habilidad, tal como un entrenador programaría sesiones de práctica y los maestros programan los horarios de clase. Si no tienes una fecha límite establecida para cuando necesitas aprender algo, como un examen de certificación o una competencia específica, considera darte una fecha y luego trabaja hacia atrás desde allí para identificar múltiples días y horarios para estudiar y practicar. Mi segunda sugerencia para la práctica espaciada es esta. A la luz de las limitaciones de la memoria de trabajo, trata de desglosar las tareas de aprendizaje complejas en componentes más pequeños y manejables en términos de tiempo y contenido. En cuanto al tiempo, el número de sesiones que programas o cuánto deben durar. Desafortunadamente, no puedo darte una prescripción absoluta, pero puedo decir que esas decisiones deben basarse en la complejidad de la habilidad o el contenido en relación con tu nivel de habilidad actual. Las tareas más difíciles probablemente requerirán sesiones de práctica más frecuentes, al menos inicialmente. Pero también es importante que le des a tu cerebro tiempo para descansar entre sesiones. Así que trata de programar estas sesiones con al menos 1 o 2 días de diferencia al principio. También ten en cuenta que si practicas durante demasiado tiempo en cualquier sesión, tu atención disminuirá y eso significa que retendrás menos información con el tiempo. Una sesión de práctica debe ser lo suficientemente larga para asegurar un compromiso enfocado, por lo que también recomiendo que limites tus sesiones de práctica a 30 o 60 minutos a la vez. También puedes desglosar el contenido en pasos más pequeños y luego combinarlos gradualmente con el tiempo. Por ejemplo, si estás aprendiendo a jugar ajedrez desde cero, podrías comenzar simplemente memorizando los movimientos de las piezas y luego agregar y practicar una nueva estrategia cada semana y eventualmente pasar a estudiar teorías. En otras palabras, con cada sesión de estudio o práctica, debes incluir nuevo contenido y habilidades para revisar, así como material de tu sesión anterior. Es importante entender que la práctica espaciada no es simplemente practicar diferentes contenidos o habilidades en diferentes momentos, como revisar el capítulo 1 en la semana 1, el capítulo 2 durante la semana 2, etc. En cambio, la práctica espaciada implicaría algo como estudiar el capítulo 1 durante la semana 1 y luego estudiar los capítulos 1 y 2 durante la semana 2. Ten en cuenta que la parte clave de la práctica espaciada es la repetición, por lo que la naturaleza acumulativa de estas sesiones de práctica es crucial, porque eso es lo que crea la exposición repetida.
Y cada exposición, especialmente después de esos retrasos incorporados, es lo que fortalece tu memoria para el contenido. Lo que me lleva a mi tercera sugerencia relacionada con la práctica espaciada. Haz todo lo posible por minimizar las distracciones durante tu sesión de estudio. Como explicaré en otra clase, la investigación ha demostrado que las personas simplemente no pueden atender a 2 actividades complejas simultáneamente, y la multitarea es un mito peligroso que conduce a menos aprendizaje y más pérdida de tiempo. 30 minutos de práctica enfocada e ininterrumpida serán más beneficiosos que 2 horas de práctica distraída. En cuanto a la sugerencia número 4, una vez que hayas hecho y comenzado a implementar tu horario de práctica, asegúrate de monitorear tu aprendizaje y rendimiento y ajustar según sea necesario. Por ejemplo, a medida que ganes competencia, puedes aumentar gradualmente el tiempo entre tus sesiones de práctica. Es importante mantener la flexibilidad y usar tu propio aprendizaje como guía. Si en algún momento te encuentras olvidando o incapaz de recordar detalles importantes o incapaz de realizar ciertas habilidades, entonces debes hacer las sesiones de práctica más frecuentes o reducir la cantidad de contenido que estás practicando. Recuerda, el objetivo es desafiar pero no sobrecargar el sistema. A veces encontrarás que es mejor dar un paso atrás y pasar más tiempo practicando las habilidades y el contenido de nivel más bajo antes de avanzar. No te apresures. La calidad es más importante que la cantidad cuando se trata de sentar esa base. En última instancia, quieres crear conexiones y vías fuertes que necesiten menos atención frecuente con el tiempo. Mi quinta y última sugerencia es esta. Combina la práctica espaciada con una práctica de recuperación efectiva, también conocida como autoevaluación. Como mencioné al principio de esta clase, la práctica espaciada se refiere más a un programa de estudio, mientras que la práctica de recuperación se enfoca más en los métodos. Y la forma en que estudias importa tanto como la frecuencia. La investigación muestra que la práctica de exámenes específicamente conduce a una mayor retención que cualquier otro método, como releer o la práctica espaciada por sí sola. Con esto en mente, dediquemos unos minutos a la práctica de recuperación. La autoevaluación es útil porque proporciona información sobre qué tan bien estás aprendiendo, lo que te permite hacer ajustes de manera más efectiva. En el aprendizaje, muchas veces somos víctimas del sesgo de familiaridad, donde asumimos que solo porque entendemos algo mientras lo estamos abordando, realmente lo recordaremos más adelante o en un contexto diferente. Pero el hecho de que haya aprendido tu nombre y rostro en una fiesta no significa que recordaré tu nombre, y mucho menos te reconoceré semanas después si me topo contigo en el supermercado. De la misma manera, memorizar estrategias de ajedrez es a menudo diferente de poder emplearlas efectivamente durante una partida real. Ejemplos de práctica de recuperación incluyen crear tarjetas de memoria, tomar cuestionarios de práctica y participar en simulacros. Incluso simplemente demostrar o hablar sobre lo que estás aprendiendo a un amigo o colega puede ser una forma de práctica de recuperación. Pero como con todas las estrategias de aprendizaje, los detalles importan. Para ser óptimamente efectiva y útil, es importante utilizar estrategias de recuperación o prueba que promuevan un procesamiento profundo, que imite el evento de prueba o desempeño real y que te desafíen de diferentes maneras. Las estrategias de procesamiento profundo incluyen cosas como organizar el contenido de una manera significativa, crear analogías o hacer conexiones con otras cosas que has aprendido, explicar ideas con tus propias palabras y realmente enseñárselo a alguien más. Cuanto más practiques memorizando y recordando el contenido de manera profunda, más se fijará a largo plazo. Como se mencionó, también es importante practicar de maneras que imiten el evento de desempeño real. Así que la mejor manera de aprender ajedrez es practicar jugando ajedrez contra otras personas. Así como la mejor manera de aprender un nuevo deporte es a través de juegos y simulacros. Así como la mejor manera de aprender cálculo es practicando la resolución de problemas. Pero también quieres prestar atención a los detalles. Por ejemplo, si estás tomando un curso que incluye exámenes, debes preguntar sobre el formato general de esos exámenes. Si el formato incluye preguntas de opción múltiple, entonces practica con preguntas de opción múltiple. Si el formato es principalmente de ensayos abiertos, entonces debes practicar escribiendo ensayos abiertos. Diferentes tipos y formatos de preguntas requieren diferentes estrategias y formas de pensar, y es un error asumir que estudiar de una manera te preparará automáticamente para otra. Otra consideración se relaciona con el entorno de desempeño. Por ejemplo, si la evaluación tiene un límite de tiempo, entonces debes ponerte a prueba con las mismas restricciones de tiempo. Si la evaluación se realiza en un espacio público, entonces probarte en el mismo espacio también podría ser útil. Del mismo modo, si una carrera ocurrirá en un lugar caluroso y húmedo, entonces debes ocasionalmente saltarte las prácticas en la cinta de correr, con aire acondicionado y realmente practicar corriendo afuera cuando hace calor y humedad.
No podrás recrear perfectamente el ambiente de desempeño, pero quieres asegurarte de que te estás preparando de manera auténtica cuando puedas. Por último, no olvides la importancia de desafiarte a ti mismo. Además de usar estrategias de aprendizaje profundo en lugar de superficiales, debes planear sobreprepararte o sobreaprender. El sobreaprendizaje implica ensayar una habilidad o contenido incluso después de que crees que lo sabes, y ayuda a combatir nuestra tendencia natural a sobreestimar nuestras habilidades. El sobreaprendizaje también ayuda a contribuir al desarrollo de la automaticidad. Fomentar el sobreaprendizaje no significa que debas sobreexigirte. Como expliqué anteriormente, necesitas dar a tu mente y cuerpo descansos y tiempo para procesar, pero eso no significa que debas tomártelo con calma. Si realmente quieres aprender y crecer, entonces necesitas apuntar ligeramente por encima de tu nivel de habilidad y empujarte fuera de tu zona de confort. Los objetivos de aprendizaje deben ser alcanzables pero aún desafiantes. Establecer metas que puedan lograrse con poco o ningún esfuerzo no solo limitará tu aprendizaje, sino que también hará que sea más difícil mantenerte motivado y mentalmente comprometido. Así que podrías querer comenzar de manera pequeña, pero luego buscar formas de hacer tus sesiones de práctica más desafiantes. Por ejemplo, una vez que comiences a familiarizarte con una nueva habilidad o contenido, desafíate a ti mismo ampliando el tiempo entre prácticas. El mejor momento para estudiar es en realidad una vez que comienzas a olvidar. Es más fácil recordar cosas a corto plazo o cuando te has involucrado recientemente, pero de nuevo, si tu objetivo es el aprendizaje a largo plazo, entonces quieres ponerte a prueba de maneras a largo plazo. Otras formas en que puedes hacer las autoevaluaciones aún más desafiantes son hacer cosas como practicar el recuerdo verdadero sin el uso de ayudas de aprendizaje como notas. Mantener los recursos a mano durante el proceso de aprendizaje puede ser útil, al igual que las ruedas de entrenamiento en una bicicleta, pero en algún momento tienes que estar dispuesto a intentarlo sin ellos. Y mientras luchas por recordar, evita la tentación de volver inmediatamente a esas ayudas o buscar las respuestas. En otras palabras, quieres hacerte sufrir un poco con ello. Cuanto más difícil sea recordar algo mientras practicas, más difícil será olvidarlo después. En otras palabras, cuanto más esfuerzo mental se requiera para recordar, más firmemente se plantará la información en tu memoria posteriormente. También debes hacer un punto de ponerte a prueba de diferentes maneras. Por ejemplo, si estuvieras estudiando el contenido de esta clase, podrías practicar definiendo la práctica espaciada o explicando por qué la práctica espaciada es importante en relación con el concepto de neuroplasticidad, o dando consejos a alguien sobre cómo implementarla. Todos esos ejercicios se refieren al mismo tema, pero requieren diferentes tipos de explicaciones, algunas de las cuales podrían ser más difíciles que otras. También debes ponerte a prueba o practicar en diferentes contextos. Nuestro cerebro hace conexiones sutiles entre lo que estamos estudiando y cualquier característica de fondo que acompañe esa experiencia de aprendizaje. Así que el entorno de aprendizaje en sí también puede servir como una señal de recuperación que facilita el aprendizaje. Por eso simplemente, practicar en un lugar diferente también puede aumentar el nivel de desafío. Cuando el contexto varía, tu cerebro se ve obligado a crear nuevas conexiones, lo que enriquece la memoria y hace que el olvido sea menos probable. Una última estrategia para hacer que la práctica de recuperación sea desafiante implica variar el tipo de materiales o habilidades practicadas en una sola sesión. A esto lo llamamos intercalado. Por ejemplo, un estudiante de matemáticas podría alternar entre resolver diferentes tipos de problemas en lugar de agrupar problemas similares. Es mucho más difícil para tu cerebro saltar de un lado a otro y tener que ajustarse determinando cuándo y cómo aplicar lo que has aprendido a diferentes situaciones que aplicar el contenido una y otra vez estudiando en bloques. El intercalado obliga a tu cerebro a recuperar información de diferentes maneras, lo que en última instancia crea y fortalece esas vías neuronales. El intercalado hace por tu cerebro lo que el entrenamiento cruzado hace por el cuerpo de los atletas, y las ventajas de este enfoque pueden ser sorprendentes. Por ejemplo, Doug Broder y Kelly Taylor realizaron experimentos con niños y adultos y encontraron que la práctica intercalada para resolver problemas matemáticos a veces llevaba a más del doble de su rendimiento en comparación con estudiar en bloques. En conclusión, aunque a menudo buscamos soluciones rápidas y atajos, el verdadero aprendizaje generalmente requiere tiempo y práctica. A veces puede tomar días, semanas o incluso meses demostrar los efectos positivos de las estrategias que he descrito hoy. Pero también es importante darse cuenta de que las estrategias efectivas no siempre toman más tiempo o más esfuerzo que los supuestos atajos en los que a menudo confiamos. De nuevo, espaciar tu aprendizaje en 3 sesiones de 30 minutos a la semana, mientras usas buenas estrategias de práctica de recuperación, es más probable que sea efectivo y es menos agotador mental y físicamente
que practicar durante 8 horas seguidas el día antes de un evento. Y la investigación en neuroplasticidad nos muestra que nunca es demasiado tarde para desarrollar nuevos hábitos mentales y físicos. Así que aunque puedas pasar más tiempo al principio aprendiendo a usar estas estrategias, con el tiempo se volverán más automáticas y eficientes, y verás mejoras en la calidad y longevidad de tu aprendizaje.